Un dato, y aquí voy con los datos excesivos que de verdad son sorprendentes, es que Vladimir llegó a tener más de 800 concubinas. Y aparte, sus esposas. Era una chica que se dedicaba a la prostitución. Pero a diferencia de otras mujeres que se dedicaban a todo esto para conseguir el sustento del día a día, ella lo hacía simplemente por placer. Él era conocido por su capacidad de invocar demonios y manipular la voluntad de otros. Y los embriagó a todos. O sea, vamos a agarrar la fiesta y una vez que ya estaban borrachos, les habla a sus súbditos, vengan para acá y que empiece la fiesta. A todos. Justina, ¿a quién buscaba? A Dios. A Dios, claro. Cipriano buscaba a Dios. ¿Por qué nosotros buscamos a Cipriano? ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar aquí como cada martes y cada viernes con todos ustedes. Familia, estoy contento porque, bueno, antes de iniciar, quiero presentar a mis amigos, la mesa de sustólogos, Dafne Silva y Oscar Gerber. ¡Bravo! Hello. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Cansado del camino, sediento del PRI. No, ya me tienen con muchas ojeras los sustólogos, ya los 2 episodios por semana. Mucho trabajo, gracias porque están con nosotros. Pero contento. Si ven que repetimos ropas porque estamos grabando en el mismo día. Debo no decirlo. Nos juzguen, no nos juzguen. No juzguemos. 2 episodios Se Regalan Sustos grabados en un día. Sí está cañón, pero pues gracias a ustedes. Sí, claro. Se hace también el esfuerzo ahora de este lado. Ahora, familia, les pedimos que por favor se suscriban, activan la campanita. Por ahí también en Spotify vayan y denle donde dice seguir para que nos sigas apoyando. Y sobre todo porque ahorita tenemos un tema que debo recalcar algo, debo decirlo. Vamos a hablar del lado oculto, el lado oscuro de los santos. Muchas personas, pues, cuando entran a iglesias, sobre todo iglesias católicas, pues ven muchos santos, ¿no? Que San Martín de Porres, que San no sé qué, y lo digo con mucho respeto, pero pues estos santos tienen una historia. Hay muchas cosas que pasaron antes de que ellos llegaran a ser figuras de veneración, figuras de ejemplo a seguir, y es que la realidad es que hay santos que merecen tener ese título, pero existen santos también que tienen un secreto, o no tanto un secreto, tienen un pasado muy oscuro y no es algo que nosotros nos vamos a sacar de la manga. Los invitamos a que pues investiguen también ustedes, porque la información que hoy traemos es información sacada de fuentes que son disponibles para todos, es información que está disponible para todos y nosotros la recabamos para todos ustedes. Pero de verdad me entusiasma mucho y lo vuelvo a repetir, va con mucho respeto, porque nosotros hablamos siempre o de iceberg, de cosas que ustedes nos van pidiendo, pero sobre todo el lado oculto de lo que probablemente nunca pensaste que lo tenía, ¿o no, chicos? La verdad es que sí es un tema interesante. Yo sé que hay mucha gente que tiene esta fe católica y a veces mencionamos muchas cosas dentro de la mesa, ¿no? Se regalan sustos. Y es interesante porque todos tenemos cola que nos pisen. Y es también resaltable que las personas, y dice por ahí las Sagradas Escrituras, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Es decir, estas personas cometieron errores, estaban en otra época, se veían de una manera distinta, la moralidad, la ética, todo era diferente a como lo conocemos hoy en día. No vamos a hacer ningún juicio, vemos pero no juzgamos, o tal vez sí.
Y es que además, como tú lo dices, Oscar, creo que estos que ahora son santos, antes de ser canonizados, claramente eran personas imperfectas, ¿no? Entonces, todo esto que ellos vivieron anteriormente en esta parte que nosotros les vamos a platicar de su lado oculto o oscuro, como quieran ustedes verlo, sí nos quedó, pues al menos a mí en particular, yo no había escuchado estas historias y cuando me toca leer sí te impresiona bastante. Sí. Y dices, no puedo creer que este santo haya hecho todo esto antes de ser un santo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que aquí queda exactamente esta frase que acaba de decir Oscar: vemos y escuchamos, pero no juzgamos. Y también para aquellas personitas que se dan de que, ay, no, que todo siempre tienes que ser perfecto. No, no es cierto. Ni los santos eran El perfectos. chisme también es pecado. No, es una frase que repetía mucho mi abuelita cuando, y lo digo con mucho respeto, yo fui católico muchos años. Tengo todos mis sacramentos, pero recuerdo que sí pasaba mucho, ¿no? Cuando era miércoles de ceniza o Semana Santa, ¿no? No comer carne y eso y el otro. Pero se veía mucho, pues, que las personas pues no comían carne, pero hacían cosas que eran mucho, mucho peores. Pero en este caso vamos a hablar justamente, como dices, Dafne, pues todos tenemos, pues, ese lado oscuro, ¿no? Pero en este caso, digo, es impresionante verlo en esta época, pero como dices, Oscar, era otros tiempos. Otro México. Pero es impresionante lo que pasó con muchas personas. Digo, hay personas que fueron un claro ejemplo, ¿no? De ser un buen cristiano, un buen seguidor de la palabra de Dios. De hecho, se convirtieron en mártires por una cosa. Se van de este mundo de una forma tan brutal, tan inhumana, incluso aún peor de lo que vivió, lo que tuvo que vivir Jesucristo cuando fue crucificado. Entonces, hay muchas cosas que al menos yo no sabía, a pesar de pues lo que vengo haciendo. Cuando nos visitó nuestro amigo Cristian Valerio, que le mando un fuerte abrazo, que nos hablaba de estos pues estos huesitos, o mejor dicho, como lo dice la iglesia, ¿no? Estas reliquias. Yo no sabía que se podían repartir los huesos de estos muertos, que al final de cuentas son huesos humanos de personas fallecidas, y se vuelven, bueno, ahí se les nombra reliquias y se guardan en distintas iglesias. Eso yo no lo sabía, y hoy por hoy me siento contento porque yo tengo una reliquia aquí en el estudio. Sí, es cierto, ahí está. Tengo una reliquia de un santo que, para los que quieran verlo, o conocer el contexto, no se lo voy a decir aquí. Vayan a ver, no sé si ya para este punto salió el episodio de Semana Santa con el buen Jesús de Nazaret, que le mando un fuerte abrazo. Pero tengo una reliquia de un santo. Eso. Qué fuerte. Precio y a cómo cuesta. No, digo, esta parte, y hablando más en serio, al menos de mi parte, que me gusta hacer muchas bromas, hoy voy a tratar de no hacerlas. Con todo el debido respeto, se va a mencionar estas historias, y cabe recalcar que para que exista una redención debe haber existido pecado. Claro. Y de ahí vamos a partir con este tema. Sí. Que esperemos si les guste. Si eres nuevo, bienvenido y relájate bastante. Disfruta del episodio. Si me dejan, me gustaría iniciar a mí adelante con un santo que probablemente muy pocas personas conozcan, pero se me hace interesante el pasado. Conocido como San Vladimir de Kiev o Vladimir el Grande. Es un príncipe guerrero que se volvió santo, obviamente, de esta religión. Él nace, hay un pequeño detalle con su año de nacimiento, no está muy bien definido en la historia, pero ronda sobre el año 956 después de Cristo. ¿Quién es Vladimir? Pues es una persona muy conocido como el Conquistador. Una persona que pues tiene una historia más que interesante. Muchos se van a asombrar con algunos datos que justamente yo hablaba con Oscar hace un rato, porque es un poco extraño o tal vez excesivo la cantidad de ciertas cuestiones que él usaba en su día a día. Él es una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo ortodoxo y de la antigua Rus de Kiev, hoy Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Era hijo del príncipe Viatoslav I de Kiev, un gobernante pagano, y de una esclava de nombre Malusha. Él fue un conquistador brutal, practicante del paganismo y la poligamia. Una persona que por más está decir que era una persona muy temida.
había un reino o habían tierras y este hombre llegaba y arrasaba con todo, practicaba muchas cosas. Él tenía una creencia que pues era el paganismo. De hecho me da mucha pues sorpresa saber que Vladimir Putin, presidente de Rusia, inauguró una estatua de 16 metros en el 2016 en honor a este santo. Un dato, y aquí voy con los datos excesivos que son sorprendentes, es que Vladimir llegó a tener más de 800 concubinas. Y aparte, sus esposas. Imagínate la cantidad de mujeres. Ahora, esto no era inusual pues en personas como él que tenían este poder, pero él destacó por su vida de excesos y la lucha desenfrenada que tenía Vladimir. Vamos a intentar asimilar un poco, porque de repente dices 800, no, 800 concubinas más aparte sus esposas. Humanamente posible, Oscar, y le pregunto esto a la audiencia, ¿un hombre podrá satisfacer todas las necesidades de más de 800 mujeres? Financieras, sí. Carnales tal vez no, porque sí está bastante elevada la cantidad de personas. Obviamente era otro tiempo, ¿no? Sí. Se veían las cosas de maneras distintas y la gente de la clase de Vladimir tenían estos permisos de la sociedad. O sea, no estaba mal visto en aquel entonces. Sí. Pero que dejen ahí en los comentarios qué opinan al respecto, cómo se dividían sus horas, sus días a la semana para estar con cada mujer. Estaba yo hablando con Jaciel porque hablábamos de que pues un año, cuántos días tiene, ¿no? Cuánto tiempo tenía que pasar con cada... O sea, verla yo creo que 2 veces al año era mucho incluso para ese número. Pero bueno, lo dejamos ahí para que la audiencia nos ayude. Reforzarte, perdón, ahí con un dato de otra persona que yo admiro mucho. El rey Salomón. Sí. El rey Salomón dice que tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿En dónde dice esto? Pues si no me creen, vayan a Primera de Reyes 11:13. Ahí está. En la Biblia. En la Biblia. Ahí está. Y aún así se inclinó por mujeres, o sea, que no... Paganas. Ajá, mujeres paganas para lo que creía el rey Salomón. Claro, exactamente. Bueno, este santo, que es San Vladimir de Kiev, levantó múltiples estatuas a dioses paganos. Pero no solamente las levantaba y no solamente pues como que hacía que creía en algo. Realmente les rendió un culto, pero un culto muy oscuro. Quiero mencionar algo. Él estuvo involucrado en ciertas prácticas religiosas que llevaban sacrificios humanos para honrar a Perún. Perún es el dios supremo del panteón eslavo y el más venerado entre las tribus eslavas. Hay una crónica que nos comenta algo que suena muy cruel y va a ser muy fuerte, y por aquí me van a tener que censurar un poquito. En algún momento se estaba llevando a cabo un ritual donde se eligió al hijo de un hombre cristiano pues para entregarlo a esta entidad, a este dios, a esta deidad. El padre de este niño se opone, como todo padre, yo creo, o padre que ama a sus hijos, confronta a San Vladimir, pero pues Vladimir pues era un hombre bastante, imagínense, era un guerrero, era un conquistador. O sea, es o se hace, y no me importa si tú te pones enfrente, o sea, paso sobre ti. Lo que terminó sucediendo, y los invito a que investiguen esa parte y no se queden con lo que yo les digo, se lleva a cabo ese con el niño y con su padre. Los dos pasan a ser sacrificados. De verdad, digo, como dice Oscar, en esos tiempos incluso el Antiguo Testamento nos habla de cosas muy fuertes, pero en ese tiempo probablemente para ellos no era tan fuerte como lo es para nosotros. Hubo un momento donde pues él empezó a tener personas que tenían diferentes creencias. Estaban los eslavos, los vikingos y los fineses. Entonces él, en algún momento, después de tener un gran poderío, muchas tierras, decidió dejar una sola creencia para unificar pues estos pueblos que eran tan diversos. Lo vuelvo a repetir: los eslavos, los vikingos y los fineses. Entonces él envió emisarios a diferentes partes para que estudiaran diferentes religiones, entre ellas el Islam, el judaísmo, el cristianismo romano y el cristianismo ortodoxo. Entonces, cuando van estas personas, empiezan a investigar
por qué creen en este Dios o como dice el dicho, ¿no? ¿Por qué crees en lo que crees? Y llegan a él y le empiezan a dar pues como la retroalimentación, no, pues fíjate que acá en el judaísmo, en el islam, y a lo último él se inclina sobre el cristianismo ortodoxo. Se menciona por ahí que por su abuela, quien era pues partícipe de esta religión, de este cristianismo. ¿Qué pasa después de que queda él? Unifica como que todo el pueblo, todos se vuelven, pues sí, todos se vuelven de esta creencia. Él empezó a destruir todos los ídolos paganos que en su momento él levantó y que les entregó un montón de cosas, los empezó a destruir, ordenó el bautismo masivo. No es si quieres, tienes que bautizarte tú y tus hijos. Vénganse para acá. Abandonó a sus esposas y a sus concubinas, quedándose solamente con una mujer de nombre Ana. Tuvo 2 hijos, construyó iglesias, empezó pues en ese camino del Señor, ¿no? Esta redención de ahora adorar a un solo Dios, al Dios de la Biblia, y forma la Catedral de los Diezmos y promovió mucho la educación cristiana en los niños. Digo, después de que un niño cristiano con todo y su padre, él muere en el año 1015 después de Cristo. Prácticamente, y debo mencionar algo, se volvió santo por todo lo que hizo después de esta conversión, pero él muere en relativa paz, en su casita, una muerte santa, comparado con santos que fueron, por eso son mártires, martirizados, fueron obligados a llevar un sufrimiento humanamente pues tan imposible de llevar. En el caso de Vladimir, murió después de todo en una santa paz. Es la historia del santo que les acabo de mencionar, San Vladimir de Kiev. ¡Ah, qué fuerte! Bien, y a veces bélico, increíble, o sea, dices, no puedo creer que esto haya vivido un santo, ¿no? Santo. Como lo decíamos al inicio, a veces no dimensionamos el tipo de personas y todo lo que vivieron, porque claramente son situaciones bastante turbias las que tuvieron que pasar estas personas también para llegar a este grado también de el arrepentimiento, ¿no? Y todas estas cuestiones para hacer el cambio drástico en su vida. Sí. Cuando mencionas estas cuestiones de que era como que una vida desenfrenada y todo eso, me recuerda a un santo, una santa de la que yo les quiero hablar ahorita. Okay. Se llama Santa María Egipciaca. Okay. Esta Santa María Egipciaca también es conocida como María de Egipto. Es una figura venerada como santa en las iglesias católica, ortodoxa y anglicana. Es venerada por ellos. Se sitúa su vida entre los siglos 4 y 6, pero de igual manera, como comentas, Paco, es muy inexacta la fecha, ¿no? Varea, dijera mi tío. Ándale, va variando, no podemos darles una fecha en específico, pero se barajan entre 344, 421, 522 o 530 entre estos años, ¿no? No hay uno exacto. Nació en algún lugar de Egipto, se dice que en algún tipo de poblado rural, más que nada, y su historia comienza a los 12 años. Es bastante tenebroso todo lo que ella tiene que vivir, porque a esa edad ella decide huir de su casa, salirse y dirigirse hacia Alejandría, una ciudad que en esos tiempos era considerada cosmopolita y vibrante de ese mundo antiguo, ¿no? Haz de cuenta que la ciudad casi de la perdición, ¿no? Entonces, este pasado oscuro que rodea a María de Egipto es el núcleo de lo que la hace verse como una pecadora arrepentida. Según unos escritos, la Vita, a los 12 años, cuando ella abandona su hogar y huye completamente de su casa, ella se dedica a tener una vida de libertinaje en Alejandría. O sea, ella decidió vivir desenfrenadamente, como platicabas tú con el santo que nos comentas. Con excesos. Así es. Duró 17 años esta vida de excesos. Desde los 12 hasta los 29 años, pues se dedicó a miles de cosas. Ahorita les voy a platicar y los detalles pues de esta etapa de ella se los voy a mencionar ahorita y están bastante fuertes. Hasta te pones nerviosa, ¿no? Sí, de verdad que sí. La Vita Santae Mariae, que es el escrito que les comentaba y fue pues creado por Paulus Diacunus, enfatiza que ella era una chica que se dedicaba a la prostitución. Pero a diferencia de otras mujeres que se dedicaban a todo esto para conseguir el sustento del día a día, para comer, para sobrevivir. Para alimentar a sus hijos. Exacto. Ella
lo hacía simplemente por placer. No cobraba absolutamente nada. Era nada más porque ella tenía un deseo insaciable y una irrefrenable pasión por hacer esto y no cobrarle para nada a las personas con las que tenía intimidad, ¿no? Entonces, se dice que a menudo ella rechazaba el dinero que los hombres le ofrecían porque obviamente ellos querían pagar el servicio, ¿no? Sí. Pero ella decía que no, que así estaba bien. Y era lo que la hacía diferente de las demás mujeres que se dedicaban a todas estas cuestiones, ¿no? Aunque era un poco raro porque, como les acabo de comentar, en esos tiempos esta actividad era común para las mujeres que buscaban alimentar su hogar, ¿no? O a sus pequeños y que no tenían ninguna otra manera. Pero pues ella no vivía de esto. De hecho, ella sobrevivía técnicamente mendigando. O sea, esa era su principal fuente. No trabajaba ocasionalmente también con el hilado de lino y ella realmente indicaba que lo que ella hacía con su vida sexual no era su sustento en el día a día. O sea, eso es impresionante porque tú dices, pues lo estás haciendo no porque quieras, sino porque tienes que hacerlo para sobrevivir. Pero ella no, simplemente era porque le gustaba y porque quería. Y hasta cuando le decían, llévate este poquito de dinero, decía, no es nada, me gustó y listo, ¿no? Entonces imagínense a qué grado llegó ese carácter desenfrenado de esta chica, ¿no? No, y lo disruptivo es el tiempo donde lo hizo. Exacto. Era bastante extraño en estos tiempos, ¿no? María no se limitaba a encuentros privados. O sea, no era como que, ya tengo mis clientes. Ella buscaba corromper a otras personas. O sea, no nada más era como que, ya tengo clientes. Eso no era. Ella buscaba y trataba de seducirlos. Donde ponía el ojo, ponía la bala, ¿no? Exacto. No me hagas hablar, Francisco. La Vita, los escritos que les digo, describe cómo ella se deleitaba y sentía este placer al momento de seducir hombres, al momento de hacer que ellos se fijaran en ella, ¿no? Incluyendo peregrinos y viajeros. Y como realmente era una mujer muy bella, obviamente ella era bastante notable en el lugar en donde estaba, en Alejandría, ¿no? Todos se quedaban como, mira, qué chica tan bella, ¿no? Entonces era bastante difícil no caer ante sus encantos, ¿no? Hubo un viaje que ella hizo a Jerusalén y tú dirías, bueno, se va para allá porque quiere redimirse, quiere empezar algo bien, ¿no? Quiere dejar esta vida que lleva. Este viaje lo realizó a los 29 años y no fue una búsqueda. Al inicio ella no estaba buscando renovarse ni cosas espirituales, nada. Fue a cotorrear nomás. La intención de ella fue una antiperegrinación. O sea, ella se unió a una caravana de peregrinos para la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que fue el 14 de septiembre, pagando su pasaje con favores. Wow, así, qué forma de pedir ray, ¿no? Exacto, así se une ella a esta situación y obviamente ella esperaba encontrar muchos más amantes entre toda esta multitud de personas que estaban dirigiéndose hacia este lugar. Incluso en el barco y al llegar a Tierra Santa, ella continuó con este tipo de favores, ¿no? De prácticas y todo eso, teniendo a los peregrinos y pues burlándose de la devoción de ellos. Realmente este viaje era más para seguir con esta vida desenfrenada, ¿no? Y decir, mira, muy, muy religioso y lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ella buscaba todas estas situaciones. Que vivan los cristianos. Durante todos estos 17 años de esta vida desenfrenada que ella llevaba, ella no muestra ningún signo de arrepentimiento. O sea, no es como que, mira, quiere llevar una vida bien, quiere cambiar. No, ella le valía, ¿no? Sí. Hasta el momento clave de su conversión. Sí hubo un momento que, pues obviamente ella desafiaba y despreciaba todas las normas morales de los religiosos y cómo se ponía y hacía estas situaciones bastante incómodas, ¿no? Y ella quería únicamente satisfacer sus deseos sin restricciones. Pero hubo un momento muy dramático de este pasado que yo les estoy platicando, que ocurre en Jerusalén precisamente, y marca el inicio de su transformación. Okay. Según la Vita, ella intentó entrar a la iglesia del Santo Sepulcro para ver la cruz, pero una fuerza invisible
le impidió entrar. O sea, como si ella quisiera entrar y algo la detuviera. Sus demonios, ¿no? Ajá, y ella observa a los demás peregrinos Entrando normal. y ve que ellos entran normal. Entonces fue ahí donde ella como que se queda pensando y analizando todo lo que ella ha hecho, y tras pues exhaustivos intentos de entrar, ella queda como, está bien, ya no puedo, se va hacia un rincón, y aquí es donde sucede algo que le hace cambiar la manera de pensar. Ella, cuando se retira hacia el rincón que les estoy comentando, ve un icono de la Virgen María. Y entre lágrimas, ella le pide perdón y le dice, prometo cambiar si tú me permites entrar. Mientras ella lloraba, le pedía perdón a este icono que pudo ver de la Virgen María, y le dice, si tú me dejas entrar, yo voy a cambiar, yo voy a redimirme, ¿no? Al intentarlo de nuevo, después de hacer esta petición, ella se acerca, intenta entrar, a lo mejor con pocas pues esperanzas, y logra entrar a este lugar. Entonces esta barrera desaparece y puede venerar la cruz que ella quería ver, ¿no? Entonces este episodio es central en su hagiografía y marca bastante el punto de ella, en donde se empieza a convertir ya, a dejar esta vida de cosas bastante turbias por una vida en donde ella pide perdón, y pues sucede esto y empiezan a cambiar las cosas. También ella dice que tras su oración, una voz celestial le indica cruzar el río Jordán y vivir en el desierto como penitencia. Esto es lo que ella escucha. Cuando ella escucha esto, decide irse a comprar panes para pues sobrevivir con este pan, ¿no? Con estas monedas que ella obtuvo mendigando, compra estos panes y parte hacia su nueva vida, que es lo que ella escuchó que le dijeron que tenía que hacer. Pasó ella 47 años en el desierto. Se fue a vivir para allá, al este del Jordán, un periodo que pues fue bastante largo, y la Vita describe su transformación física y espiritual. Se los quiero leer tal cual. Vivió desnuda, con el cuerpo quemado por el sol y el cabello blanco como la lana, alimentándose de los 3 panes que ella compró, que milagrosamente duraron años y le sirvieron para alimentarse durante muchísimo tiempo, además de hierbas silvestres. Enfrentó tentaciones demoníacas que le recordaban su vida pasada, pero que las superaba con ayuno y oración. Cuando Zósimo la encontró a sus 76 años de vida, ella levitaba en oración y conocía su nombre por revelación divina, signos de su santidad. Su muerte ocurre un Jueves Santo, el 1 de abril. Posiblemente, como bien dijimos, no hay una fecha exacta, pero se mencionan los años 421, 443, 527, 538 o 539, según el calendario juliano. Zósimo la encuentra muerta con una inscripción pidiéndole que la enterraran, y un león aparece para cavar su tumba. Entonces, esto último refuerza el carácter milagroso de su relato. A ver, o sea, es que en la Biblia ni siquiera menciona que Jesús llegó a levitar hablando con el Padre. Wow. De mi Jesús no vas a estar hablando. A ver, ¿por qué no que caminó sobre el agua? Bueno. Pero oye, a ver, romper las leyes de la física. Digo, obviamente cuando hablamos de personas monjes tibetanos, que entran en un estado bastante interesante de concentración para conectar, en meditación, para conectar con algo, que la oración, yo siempre lo he mencionado, es algo muy similar porque tú conectas, en este caso, con la fuente o con Dios. Imagínate, es que pasa algo bien increíble, y recuerdo mucho la historia de San Benito o de Benedicto antes de ser santo, cómo estas personas se van al desierto y se vuelven ermitaños. Pero hay una cuestión interesante. ¿Qué hay en este apartado o en esta soledad? Porque la gente que hace eso, en este caso Benedicto o San Benito, se fue a una cueva, otras personas se van al monte, se van a una montaña, y es donde ellos tienen la revelación. Pero es impresionante los dos factores, y justamente Dafne le dio el clavo.
dos cosas importantes y lo hemos mencionado y no me voy a poner religioso, pero para las batallas, para los despojos, para los exorcismos o liberaciones, dos cosas: ayuno y oración. Fortaleces tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Incluso el ayuno, pues médicamente es muy beneficioso, o sea, purifica tu cuerpo, pero si lo mezclas con la oración, con conectarte, te vuelves implacable ante ese tipo de situaciones. Y a pesar de lo que, a ver, imaginemos a ella que el tener relaciones con hombres se vuelve una adicción, Sí. y que ella tuviera estas tentaciones con lo que en su momento fue pues su punto débil o es su punto débil, y mostrarle estas tentaciones que el mismo Jesucristo llegó a tener en su momento, pero como dice la Biblia, ¿no? Con ayuno y oración pudo soportar la tentación. Qué interesante, güey. Pero encontrarla levitando, Sí. me voló la cabeza esa parte. Qué No lo fuerte. esperaba, ¿eh? No Se lo acabó. esperaba. Se regalan sus gracias. Nos vemos la próxima semana. No, sí está increíble. No, la neta, sí. Yo cuando estaba leyendo esa historia dije, mira, mi Mary. Todo lo que hizo. Mary. No, con todo respeto. La verdad sí es bastante impresionante, ¿no? Esta parte estoy levitando, mírenme. Eso es impresionante. O sea, solamente es Jesucristo, que prácticamente caminó sobre el agua. Pedro, que no le alcanzó su fe. Ay, me ahogo, señor. Sí. Pero ya, o sea, creo que bíblicamente... o El sea, que no se iba a burlar. Pues el patrón empezó con las risas. ¿Por qué ellos no? ya, saludos, Pedro. Saludos, Pedro. El tema de las mujeres en cuanto a la religión, la verdad es que sufrieron mucho porque sabemos en cómo giraba, ¿no? Todo este universo. ¿Cómo era el tema, no? Sí, como que no importa, no son tan relevantes, aunque ya Lourdes nos explicó ahí cómo estaba el asunto, ¿no? Hay una santa que es el spin-off, no, es la precuela de lo que tú contaste. Uh-huh. Y yo cuando estaba leyendo la historia de Santa Olga de Kiev, también me voló la cabeza en el sentido de lo que llegó a ser. Esta mujer tuvo un pasado bastante turbio, más mala de comer carne en Semana Santa. La abuela de San Vladimir de Kiev. Sí. Ok. Sí, porque ahí menciona que él tenía principios cristianos por su abuela. Sí. Pues aquí les va la historia de la abuela. Ok. Que está bien belicosa. No sé si le puedas poner música ahí súper bien. Okay. Santa Olga de Kiev, y las fuentes históricas son las crónicas de Néstor o crónica primaria, porque luego dicen, hey, ¿de dónde sacaron eso? Ahí está. Fuentes de Ortiz. Fuentes de Ortiz y un video de TikTok por ahí. Resulta que Olguita se casa a los 15 años. No nos sorprende. Algo normal. Era para normal, ese tiempo. sí, claro. Se casa con Igor. Igor, quien asumió el trono de Kiev. Y ellos eran los que dirigían la Rus de Kiev, que era la federación de tribus eslavas y vikingas unidas por el comercio y la... Esto tiene un dato relevante porque ellos eran politeístas. Uh-huh. Tenían otras creencias muy distintas a lo que nosotros conocemos hoy como el cristianismo. Y aquí mencionan a los dioses Thor y Odín. Esto tiene un contexto dentro del paganismo porque de ahí vienen sus raíces, viene su razón de ser, cómo es que actuó. Resulta, y eso suena como a chismito, resulta y resalta que una comunidad o una tribu que eran los archienemigos de ellos, los vamos a nombrar y así se llaman, Drevlianos, con la vida de Igor. Ajá. Por el régimen que tenían. Contando la historia desde el punto de vista de los Kiev, ellos eran los malos, pero hubo una razón de ser de que los Drevlianos, con la vida de Igor, fue a cobrarles un impuesto. Okay. Ellos se negaron y comenzó una presión. Esto provocó que los Drevlianos con la vida de Igor, el esposo de Olga. ¿Cómo acabaron con él? Y aquí va a haber mucha censura, te vamos a dar mucha chamba. Editor, voy a tratar de no. Dale. Va, pero aquí le pones música violenta. ¿Sabes para qué? Para que los de Spotify sí, claro. Disfruten. A Igor lo amarran, así como en las caricaturas, lo amarran a dos árboles. Como cuando van a agarrar una presa o quieren cazar a alguien, ya ven que en las caricaturas bajaban. Sí. Bueno, ajá, pues así lo amarran a él y lo empiezan a estirar. Ya sé. Hasta reventarlo. Ese es un castigo medieval. Pues eran esas épocas. Entonces dejan viuda a Olga,
a sus 20 años, 20 bajos, la dejan viuda y con un niño. O sea, se quedó ahí como la mamá que va a sacar la casta. Entonces ella pasa a gobernar esta parte, pasa a ser el regente. Uh-huh. Pero de verdad que su manera de resolver o su manera de enfrentar a los enemigos está bien densa. Por eso me gustó mucho esta historia. Viene la primer venganza. Acaban con su esposo, los archienemigos, y resulta que el príncipe del bando contrario, llamado Mal, así como Mal de malo, sí, la empieza a amedrentar y le manda mensajes, no de WhatsApp, mensajes de que si se quiere casar con él. Ok. O sea, después de que acaban con el esposo, sí, ¿qué te parece si nos casamos, hacemos tregua? Porque esto se daba mucho en esos tiempos, ¿no? Que se juntaban reinos y hay paz y se acababan los problemas geopolíticos. Y ella les dice, va, nos casamos. Pero te propongo algo. Que tus súbditos te traigan cargando en hombros y te entreguen a mí. Hacemos una ceremonia y lo hacemos bien bonito. Estoy parafraseando. Y dice Mal, el príncipe de los otros, bájalo. Cuando llegan a las tierras de Olga, le dice, sí, bienvenidos. Pero antes de que el pueblo contrincante llegara, ella ya había hablado con sus súbditos y les dijo, háganme una puta del tamaño de la gente que va a venir con Mal. Entonces cuando ellos llegan, fue así como, vénganse para acá, acá va a ser la fiesta. ¿Y qué creen? Hoyo. Los al hoyo y los empieza a tapar vivos. O sea, los empiezan a escarbar, a taparlos con tierra. Y me gusta esta frase y voy a citar lo que dice el libro. Cuando ella ve que los hombres del otro bando, de la otra tribu, comienzan a ser cubiertos por la tierra, ella les gritaba, ¿es este el honor que buscáis? Y uno por uno, vámonos. Los terminando. Pero luego dice ella, ¿sabes qué? Vamos a hacer tregua, ahora sí. La segunda venganza es la quema en los baños. Voy a estar leyendo. Dice, Olga envió un mensaje a Iskorosten, la capital drevliana, diciendo que aceptaría la paz si enviaban más emisarios distinguidos. Cuando llegaron, los invitó a un banquete y a purificarse en una casa de baños. Y ellos dijeron, va, ya ahora sí va a haber tregua. Pues resulta que cuando estaban en esta parte de los baños, los encerró y les dio fuego. A la vez. Te digo que era más mala que la carne de cochino en Semana Santa. Luego de esto, obviamente genera un montón de complicaciones y de temor. Imagínate, es una mujer de 20 años haciendo todo este desastre. Claro. ¿No? Imagínate, ¿hasta cuándo? La tercera venganza, el banquete mortal. No satisfecha con la segunda. Es que sí era bien mala. La quiero mucho. Dice, consiste en el banquete mortal. Aún insatisfecha, Olga viajó a Iskorosten bajo el pretexto de celebrar un banquete fúnebre en la tumba de Igor, su esposo difunto. Sí. Invitó a miles de drevlianos. Y cito lo que dice el libro. Hasta 5,000, según lo narrado en el libro. Y los embriagó a todos. O sea, vamos a agarrar la fiesta. Jarro. Y una vez que ya estaban borrachos, les habla a sus súbditos. Vénganse para acá y que empiece la fiesta. A todos, a los 5,000 que estaban ahí. Pero, hubo otra cuarta venganza. Y esta es la que está más densa todavía. Resulta que empieza con diálogos. No, ya sé que me pasé de lanza. ¿Qué te parece si hacemos tregua? Imagínate ya 3 veces. Ya 3 veces y estos así todos miedosos. Claro, señor. Sí te creo. Ofreció una tregua a cambio de un tributo simbólico. Las familias con los que tenían pleito les dijo, tráiganme 3 palomas y 3 gorriones de sus casas. Esto como simbolismo de que ya va a haber paz. No sé cómo funcionaban en aquella época, pero todas las personas que le llevaron tributo, imagínense, ya estaba escaseando la población, ¿no?, de los drevlianos, y ella les amarró brea y azufre en las patas a las aves para cuando se regresaran a sus casas, les prendieron una mecha, llegaron a las casas que tenían ¿cómo se les nombra esto? Las palmas en el techo, las choza.
la choza, llegan las aves a los lugares con las patas que y se incendia toda la ciudad. A la vez, qué ingeniosa. Sí, la neta es que era bien densa la olguita. Empieza las fatalidades dentro del lugar y los que estaban saliendo vivos los agarraban para esclavizarlos. O sea, era insaciable en sed de venganzas. Me quitaron lo que más amaba en este momento. Sí. Pues yo voy a acabar con todos ustedes. Me dije, Jehová se atrevió tanto. Resulta que su conversión al cristianismo, es en un viaje a Constantinopla. Ahí conoce a Constantino VII y comienzan a hablar de diferentes creencias. Recordemos que ella veneraba a Odín, sí, a Thor y al otro dios que mencionaste hace ratito. Y comienza a escuchar este mensaje. Era una mujer empoderada, había cobrado venganza y hubo una transición dentro de la conversación con Constantino VII. Le hizo ver la vida de una manera distinta, las creencias, y él la termina bautizando. Ahí es donde viene la conversión hacia el cristianismo, que tú dices, oh, sí, ya te echaste un pueblo entero, ahora sí viene la redención. Bueno, ahora sí. Pero resulta, y esto también es chismito y está documentado, Constantino VII le echa el ojo. Dice, no hombre, una mujer poderosa, y dice que era de buen ver. El Señor me dijo que ibas a ser mi esposa. Ahí sí se vio bien, pastor. Ahí aplico. Dice, yo ya te bauticé, ahora quiero imponerte manos. Resulta que la bautiza y la convierte al catolicismo o al cristianismo. Y él le propone esto, vamos a casarnos. Y ella dijo que no, porque su argumento era, tú eres mi padre espiritual y si yo me caso contigo sería como esta parte donde terminan mezclándose entre familias. O sea, como que no le gustó, no le llamó la atención. Y ahí ella empieza a verlo de una manera también política. Lo frienzonó. Ajá, exactamente. Bien mandado a la friendzone. Y regresa y con todo su pueblo les empieza a hablar de las buenas nuevas. Ajá. Y algo parecido. Ahora todos vamos a ser creyentes de Jesucristo. Y ahí es donde comienza la conversión de su pueblo al que tenía al mando, que es lo que termina convenciendo a Vladimir. Ya. Ella, aquí se menciona que sus hijos, su descendencia, los adiestró más allá de un tema cristiano o católico, era un tema político. Vamos a aliarnos, porque al final ellos estaban envueltos en el comercio. Sí. Sin embargo, su conversión sí tenía verdad. Empezó esta vida de transición, fue guiada al final de sus días, y esto es lo que la convierte en una santa. Al final de sus días es encontrada, y es de lo que mencionábamos más o menos con Lourdes. Su cuerpo fue hallado incorruptible. Falleció y permaneció su cuerpo. Ok. Y fue enterrada bajo la creencia del catolicismo, del cristianismo. Y es cuando se hace santa. Entonces ella, después de esta parte que fallece y todo esto, deja su legado, que se lo pasa primero a su hijo, sí, porque su hijo fue el que quedó en el trono, que termina siendo el papá de Vladimir. De Vladimir. ¿Y cómo es que Vladimir era un pagano? Pues porque ella mencionó que tenían, más que por un tema espiritual, tenían que aliarse por temas políticos. Ya, por eso en algún momento llegó a tener pues tantos pueblos distintos, ¿no? Sí. Y dijo, pues el momento llegó de que todos creamos en... Es conocida también como Elena. Elena, ok. Santa Olga de Kiev. No, hombre. Te quiero mucho. Cuídame mucho. ¿Qué historias tan interesantes hay detrás de, pues, cada uno, de cada santo, ¿no? A ver, yo ya llegué a uno de los santos que me ha impresionado demasiado. Y para mí es una persona que al día de hoy su nombre suena, y escuchen muy bien esto, su nombre suena más en el lado oscuro que en el lado del cristianismo, del catolicismo. Y ahorita les voy a decir por qué. Probablemente ya han de haber escuchado de él. Ya hablé una vez de él en el podcast Extra Normal, pero quiero hacer énfasis en algo ahorita. San Cipriano de Antioquía. Una persona, además de famoso, temido.
El tipo imponía un respeto y una presencia tan fuerte por las capacidades mágicas que él llegó a tener. Él nació en Antioquía en el siglo III y según crónicas y escritos antiguos, él fue instruido desde niño en las artes ocultas. Él, conforme fue creciendo, viajó a diferentes países, a diferentes naciones como Babilonia, Egipto y Grecia, aprendiendo magia, astrología y demonología. El tipo desde pequeño fue un crack, una persona, un alto mago. O sea, aquí ya no hablamos de un brujo. Un brujo sonará mal, pero es como el gentilicio, ¿no? La persona que sí te hace un embrujo. No, él era un alto mago. Una persona que es capaz de controlar elementos y controlar circunstancias casi imposibles humanamente, a menos que tengas el apoyo de demonios o entidades muy poderosas. Es mucho ojo con eso que digo. De verdad, el tipo en este aspecto era un alto mago, un hechicero bastante temido. Él era conocido por su capacidad de invocar demonios y manipular la voluntad de otros. El tipo trabajaba no sé con cuántos demonios, pero era muy conocido porque las personas, la gente de la nobleza lo buscaba para favores. ¿Sabes qué? Necesito esto. O sea, el tipo era famoso porque era un alto mago, que él sí, no como los de hoy. Hoy sí te lo garantiza y se cumple. O sea, el tipo llegó y era o sea, neta, para mí nos están describiendo prácticamente una persona que está muy a la par del rey Salomón en los escritos de ocultismo, que nos hablan de cómo él llegó a dominar a estos 70 y tantos demonios usando el famoso anillo del rey Salomón. Entonces el tipo ocupaba el poder de los demonios para poder hacer lo que él quisiera. En algún momento, un joven de una familia noble y pagana se enamoró de una mujer llamada Justina. Justina era una mujer de una belleza brutal, una mujer muy atractiva, pero no era una mujer que compartía pues estas mismas creencias paganas. Era una mujer cristiana que constantemente buscaba la consagración a Dios, llevar una vida en santidad. Entonces llegó pues esta persona y le dice a Cipriano en ese momento: ¿sabes qué? Justina me gusta. Por favor, aquí yo creo que aplicó el famoso amarre, no lo sé, pero haz que Justina venga a mis pies. O sea, así de venga ahorita a mis pies. Mágicamente se conoce que para que exista un amarre, y ya lo hemos mencionado mucho, se necesita que exista un vínculo. Por eso los amarres entre ex esposos o exparejas funcionan, porque como dice el dicho, donde fuego hubo, cenizas quedan. Entonces existe algo con lo que se puede trabajar y se puede traer otra vez esta atracción. En el caso de Justina y esta persona que pide el trabajo, no había nada. Sin embargo, sí, Cipriano tenía la capacidad para que cualquier mujer llegara a sus pies. O sea, era un poder bastante fuerte. Entonces, cuando Cipriano empieza a trabajar en esto, ahí todavía no era San Cipriano, era Cipriano el hechicero, el alto mago. Empezó con diferentes ataques a Justina para intentar doblegar su voluntad. Se dice que el primer trabajo envió un espíritu de la el cual invocó por medio de altos rituales a un demonio para que despertara el deseo de Justina y le hiciera sucumbir a la pasión. Sin embargo, la joven sintió la presencia del mal, sintió que estaba siendo atacado, sintió la tentación, quiero imaginarme, y ella se empezó a proteger con la señal de la cruz y la oración, lo que hizo que este demonio que empezaba a llegar a atormentarla por las noches, a traerle tal vez estos sueños eróticos, estos pensamientos, se fueran. Cuando Cipriano se entera pues que no funcionó su primer trabajo, dice: pues vamos a meterle un poquito más de poder, y la idea de él es transformar su voluntad. Él hace otro conjuro para que Justina deseara a aquel joven. Se habla que este conjuro llevaba una oración y una intención que tenía que potenciarse con un sacrificio. En ese momento, Justina se da cuenta de que la están trabajando fuertemente y ella empieza a orar con más fervor
y logró resistir el segundo ataque. Para este punto hay crónicas que nos cuentan cómo había momentos donde Justina y Cipriano como que se encontraban, ¿no? Y Cipriano estaba como que todo vuelto loco porque o sea, nunca había tenido que hacer un segundo hechizo porque el primero no funcionaba. O sea, era un tipo que tenía el ego tan alto, nunca se equivocó de decir, o sea, tengo que buscar un tercero. Y cuando se encontraban, algunas crónicas nos cuentan que Justina estaba así bien fresca, ¿no? Bien tranquila. Y este tipo estaba como de, ¿qué hago? ¿Cómo le haces, no? O sea, ¿qué tipo de magia tendrá esta mujer? Llegan los ataques físicos y espirituales. En este momento Cipriano ya estaba muy molesto y envió más demonios poderosos. Ya se habla de que aquí hizo una evocación a los llamados príncipes del infierno. Ya no se iba con un demonio de bajo rango. Ya hablamos de probablemente, no lo sé, un Asmodeo, que es el demonio de la lujuria, un Belial, demonios poderosos para atormentarla con visiones aterradoras. O sea, ya no era para hacerla caer en... No, ya era para... Te odio porque no puedo tocarte, entonces ya voy ¿para qué? Para causarte enfermedades, para traerte visiones aterradoras, para espantarte, para atacarte emocional y espiritualmente. Ya en mal plan. Ya en mal plan, o sea, ya es quiero destruirte porque no sé qué estás haciendo. Típico machitos. No obstante, cada vez que Justina oraba y se aferraba a su fe, los espíritus que llegaban o los demonios se debilitaban y se iban. El tipo llegó a estar frustrado, o sea, de verdad... Volvemos a lo mismo, era una persona buscado por los mejores, por los reyes, por la nobleza, por lo eficaz, por lo poderoso que era. Y lo digo con mucho respeto, pero el pensamiento de él es: una simple mujer me está ganando, no sé qué está sucediendo. En ese momento él invoca a estos demonios y puede hablar con ellos. O sea, era el tal poder que podía hablar con un demonio, con una entidad de este poder, que también tienen gran poder, y los confronta, les dice: ¿qué está pasando? Y estos le confesaron: no podemos vencer la cruz ni a Jesucristo. La fe de Justina es inquebrantable. Le confesaron que no podían. Él, cuando escucha esto o tiene esta información, obviamente se impacta por esta revelación, y Cipriano comenzó a cuestionar entonces todo el camino que desde niño se fue haciendo, todo el poder que supuestamente él tenía. Si los demonios a los que pues él prácticamente trabajaba y le servían, le temían a un tal Jesucristo. ¿Quién es ese tal Jesucristo? Entonces, el poder de Dios debía ser mayor que el suyo. En ese momento, la historia y las crónicas nos cuentan que él, imagínense, desde niño leía y leía, era un prodigio de la magia. Quema todos sus libros, rompió todo pacto que había hecho, porque él quería conocer ese poder tan fuerte y tan grande que era el poder de Justina. Se habla de que los demonios intentaron vengarse atacándolo, pero él empezó a invocar el nombre de Jesucristo y logró deshacer pues ese pacto que él tenía. Finalmente acudió él con un sacerdote cristiano, se bautizó y se convirtió en un devoto seguidor de la fe. Justina, cuando se entera de esto, se alegra por su conversión, se alegra por este camino que él ha decidido tomar, y ambos pues como que se vuelven colegas, no parejas, porque Justina llevaba un camino como una monja, si lo quieren ver así, una persona entregada únicamente a Dios, su amor, su tiempo, todo es para Dios, no puede haber hacia un hombre, por eso nunca se fijó en esta persona. Ellos trabajaron como grandes amigos y colegas, llevando la palabra de Dios, llevando pues esta religión, fundaron grandes iglesias y de verdad fueron muy conocidos. Pero hubo un detalle. En algún momento, durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Diocleciano, Cipriano y Justina fueron arrestados porque ellos se negaron a cuestionar su fe. Fueron arrestados por negarse a renunciar sobre todo a su fe. Y lo peor, en comparación con Vladimir, ellos sí fueron mártires. Fueron, y al ver que no renegaban de su fe ni de Dios ni de nada, fueron alrededor del año 304 después de Cristo. Sus cuerpos, sus restos fueron llevados a Roma, donde sus reliquias, partes tal vez de sus ropas, de sus huesos,
se convirtieron en objeto de veneración. Esa es la historia de un alto mago y de verdad cada vez que leo esa historia me impacta mucho, ¿no? Porque hoy escuchamos de grandes brujos, grandes magos que son muy poderosos y etcétera, etcétera, pero no se compara por nada al poder que tenía Cipriano, pero aún así no se compara al poder que realmente te puede otorgar el poderoso, ¿no? Dios, Jesucristo. Ahora va un tema que me llama la atención, el tema paranormal. San Cipriano, ya siendo santo, es ocupado en el tema ocultista, en el tema esotérico. A él se le sigue invocando como un protector contra la brujería y contra el mal de ojo, pero también lo ocupan como un guía espiritual porque él llegó a tener tanto conocimiento en el tema de, pues, mágico, brujil, y la gente lo invoca para que él les dé ese conocimiento. Aquí yo tengo conflictos porque si él se vuelve santo y renunció a eso, ¿él realmente está llegando a dar esta información o está llegando a algo más? Ahora, después de esto está el famoso libro de San Cipriano, el Grimorio de San Cipriano, donde imagínense tan solo todos los años de su vida en búsqueda del conocimiento, él lo plasmó en un solo libro. El recetario. ¿Quieres esto? Aquí está. ¿Quieres este poder? Aquí está. ¿Quieres esto? Aquí está. Un libro codiciado por los grandes hechiceros de la época que como locos buscaron este famoso grimorio conocido como el Grimorio de San Cipriano. Ahora, la pregunta, regresando al tema anterior. San Cipriano es un santo ya de la iglesia. Lo veneran, le buscan, pero también al mismo tiempo las personas que practican el ocultismo lo hacen. ¿De qué lado estará? No, hombre, güey, yo del lado de San Justina no le puedo hacer nada. Nunca la puedo tocar. Jamás. ¿Sí? Esa historia está impresionante. El poder, el patrón de patrones. Imagínate. Que Esa es mi protección. Ese es el mismo que ponen luego en los videos de TikTok donde salen cosas de terror y ponen San Cipriano, yo proclamo tu nombre, que no sé qué. Yo, justamente. Pero es que volvemos a lo mismo. Fíjate, o sea, voy a poner el ejemplo y no quiero ofender a nadie. Justina, ¿a quién buscaba? A Dios. A Dios, claro. Cipriano buscaba a Dios. ¿Por qué nosotros buscamos a Cipriano? O sea, es lo que siempre he tenido yo el choque de... Yo, y lo digo con respeto, pero aquí cargo la medalla de San Benito. Benito o Benedicto, San Benito buscaba a Dios. O sea, no es cargarlo, es hacer lo que ellos hacían, porque lo ocupan como ejemplo, hagan lo que ellos hacen. No es cargar ahora la medalla de San Cipriano, porque San Cipriano no cargaba ninguna medalla, Benedicto no tenía ninguna medalla, Justina no tenía ninguna medalla. Está escrito en la Biblia y en los libros, en las crónicas, ayuno, oración y búsqueda de Dios, pero muchas veces la gente necesita algo físico o algo para creer. Vamos, ahí se lo dejo de tarea para que lo investiguen. En exclusiva. No, fíjate que cuando se estaba haciendo la redacción de esto, conté la historia de San Mary. Ajá. Y su encuentro, y esto estaba platicando con una amiga que quiero mucho y es católica y a veces cotorreamos mucho y se da estos permisos, pero pues se respetan las creencias. Y yo le estaba citando lo que había encontrado. Sí. Cuando María se encuentra con la Virgen para que pueda entrar al templo y escucha la voz que le dice que le ha perdonado sus pecados. Y yo con toda la intención se lo dije a la profe, saludos a la profe. Y me dice, un momento, la Virgen no puede perdonar pecados. Le digo, bueno, es lo que está y esta es la fuente. Dice, no. Muchas veces dentro del catolicismo, porque es una persona que practica el catolicismo y viene de una familia muy, muy católica y me ha sacado de muchas dudas con respecto a la religión. Me dice, no, es que ningún santo ni la Virgen es intercesora, pero no puede perdonar pecados, no puede redimirte. Y por ahí como que está fallando la historia. Digo, no, o sea, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero es lo que viene en la fuente. Que la Virgen María le perdonó los pecados, a María la egipcia. Sí. Pues no, está mal fundado. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Justamente por lo mismo. A veces por ignorancia terminamos teniendo malas praxis dentro de lo espiritual. Exacto.
está bien creer en santos, se respeta, pero esta usarlos parte como ejemplo. Ajá, si tú sí, quieres, claro. Es un momento donde puedes entenderte. Ya hemos hablado, perdón, del pasado muy turbio de 4 o 5 santos, que si ellos pudieron redimirse, se pusieron en manos de Dios, recibieron el perdón, es porque todos somos personas y tenemos derecho a que nos perdonen. Pero utilizarlos o creer que son un método, un modo para que nos perdone Dios los pecados, no es cierto. Ahí está fallando la creencia. Sí. Y tal vez es un tema de que no tienes claro cómo están funcionando tus creencias. Dentro del cristianismo sí hay muchos errores también de creencias. Hay sacerdotes que yo sigo, digo, yo no puedo estar de acuerdo en muchas cosas y yo sigo a varios sacerdotes que te hablan con la verdad y te dicen, por ejemplo, los santos no hacen milagros. Y un sacerdote te lo dice estudiado, pero cabrón, en los comentarios, gente, sí se hacen milagros. Te están diciendo. Una persona preparada. Una persona preparada, una persona que lleva años estudiando. Un santo no hace milagros. Que sí hace milagros. A mí me hizo milagros, sí. Pero aquí viene el problema, porque aquí viene la confusión. Recordemos, el padre de la mentira. Tú le pides y te lo va a cumplir alguien que no es esa persona o ese santo, para que tú creas en eso y tu fe se vaya. Y ya valió cacahuate tu fe. Y en vez de creer volvemos a lo mismo, en el Todopoderoso, ya estás. Sí, creo en Dios, pero yo soy más devoto de San Judas. Sí, yo creo en Dios, pero soy más devoto de la Santa. Sí, yo creo en Dios, pero soy más... No. O sea, incluso recuerdo las palabras de Babo de Cártel de Santa, que de verdad es impresionante. Una persona que venía adorando a la muerte, a la Santa Muerte por mucho tiempo. Y cuando llega el momento crucial de pasar pues casi toda su vida en la cárcel, dice, a ver, necesito hablar con el patrón, con el mero, mi niña, te quiero de todo lo que tú quieras, pero a un lado, aquí estoy, y es contigo, ya, o sea, ya es con Dios. Y él vio el milagro al día siguiente. Entonces, muchas veces, yo creo que, no sé, digo, probablemente lo hablamos cuando hicimos el iceberg de la Santa, que muchas veces la gente sabe que está haciendo cosas malas, porque la Santa, pues, al final de cuentas, no hay información de ella. O sea, ya lo hablamos en ese capítulo, lo buscan más porque saben que puedes dedicarte a lo que sea y buscarla. No es como con Dios, de que si quieres estar conmigo, las cosas son así, si te late bien, y si no, vámonos. Entonces, yo creo que vamos no, y no es un tema meramente de los católicos. Yo hablo también de las praxis de los cristianos, que en ocasiones, y lo he escuchado, y también uno va aprendiendo, hay cosas que son incongruentes pedirle a Dios. Tú no le puedes decir a Dios o pedirle que desviva a alguien, o que enferme a alguien, o que vaya en contra de sus propios preceptos. Hay mucha gente que lo desconoce y lo hace por tema meramente de ignorancia, y no quiere decir que su creencia está mal, simplemente no están bien informados de cómo funciona todo este asunto. Y creo que ustedes tocaron un punto, no sé quién de los dos lo dijo, pero bastante importante, el hecho de decir que se respeta porque se le admira a lo que hizo este santo, ¿no? No es tanto decir, oye, ayúdame, esto, no. ¿Sabes qué? Bueno, sé tu historia, conozco lo que viviste, lo que pasaste y cómo te redimiste. Es la admiración que puede haber hacia ellos, ¿no? Y eso está bien. O sea, no estamos diciendo que no lo hagas, no creas en ellos, ¿no? Eso está bien, porque entonces habla de que eres una persona que conoce que aunque has hecho mal, puedes cambiar e ir por el camino del bien, ¿no? Entonces, es un punto importante dentro de todos los santos. Pero bueno, queremos católicos, los queremos. Continuemos con otro de los santos que yo voy a mencionarles ahorita, es Santa Margarita de Cortona. Santa Margarita, ella nació en 1247 en Laviano, una aldea de la región de Umbría, Italia, cerca de Perugia. Ella estaba en una familia de campesinos acomodados. Ella, pues, su padre era un agricultor y su madre era una mujer de mucha fe, que realmente la había inculcado a ella, le había enseñado toda esta cuestión de ser creyente, ¿no? Entonces, esta fe que inicialmente su madre le inculcó se desvaneció cuando ella entra en la adolescencia. En un momento de mala suerte para ella, su madre fallece y ella queda únicamente viviendo con su padre. La niña tenía 7 años, Margarita tenía 7 años cuando su madre parte de este mundo y pues se queda con su papá. Exacto, estaba muy chiquita y su padre se vuelve a casar con una mujer
que era descrita como una mujer autoritaria y cruel. O sea, trataba mal a la niña, la rechazaba muchísimo, ¿no? Entonces la trató con mucha dureza y creo que ese fue un punto que marcó bastante la vida de Margarita, porque eres una niña, imagínate, 7 años y estar sin tu mamá, que realmente todavía la necesitas. O sea, seas niña, seas niño, necesitas a tu mamá, ¿no? Y más a esta edad. En el siglo XIII, en Italia, pues sucedieron miles de cosas que hicieron que pues en este contexto la vida de Margarita reflejara muchas tentaciones, ¿no? Vamos a hablar precisamente de su pasado oscuro. Ella, desde su adolescencia hasta los 25 años, un periodo aproximadamente de 9 años que fue en el que ella estuvo haciendo todas estas cuestiones, fue definido por una relación ilícita que ella tuvo con un varón. Obviamente para esos tiempos fue un escándalo social inmenso porque era mal visto, ¿no? Era una actitud desafiante que ella tenía también al decir, voy a estar con él porque yo lo amo y porque quiero estar con él. Entonces, estas normas morales de ese tiempo era como que la hacían que la vieran muy mal, ¿no? Era muy mal vista ella. Entonces, vamos a detallar exactamente qué fue lo que sucedió. A los 17 años, Margarita, ella era una chica de una belleza bastante notable y huye de su casa tras ser seducida por un noble, era noble, de Montepulciano, conocido como Arsenio, o también hay algunas versiones en donde dice que él se llamaba Arnaud. Este hombre probablemente era un caballero menor y él la seduce, le propone matrimonio y le propone también darle una vida de lujo. Pero él precisamente nunca le cumplió estas promesas a Margarita. Entonces, obviamente eres una pequeña que te dicen que te van a bajar el cielo, la luna y las estrellas. Dices, ok, me voy a quedar porque me va a cumplir, ¿no? Entonces, en lugar de casarse con ella, la toma como amante. O sea, se la queda y dice, bueno, es mi amante. Y la instala en su castillo, también en estas ubicaciones que ya les había comentado. Y durante 9 años ella vive en concubinato con Arsenio. O sea, nunca se casaron, nunca tuvieron una relación formal tal cual, ¿no? Y esta relación obviamente era considerada pecaminosa al 100%, ¿no? Y más en la Europa cristiana medieval. Las leyes eclesiásticas sobre el matrimonio, bien sabemos que tenían que casarse para poder estar viviendo juntos, ¿no? Entonces, ellos tuvieron un hijo, el cual era visto pues ilegítimo ante la sociedad, ante la religión, y ella no se escondía. O sea, no era como que, ay, me voy a esconder porque la gente no me juzgue. No, a ella le valía, disfrutaba de fiestas, se comportaba como la mera, o sea, ¿sabes qué? No me importa, yo voy a hacer y a deshacer lo que yo quiera, ¿no? Se sentía tal cual como la dueña y señora, ¿no? Entonces decía, no me importa. Obviamente todas estas cuestiones pues generaban el rechazo de las demás personas de la sociedad, la veían como el bicho raro, era de lo peorcito, ¿no? Porque ¿cómo vas a estar haciendo todo esto si esto está mal? Eres de lo peor, ¿no? Y según los escritos, Margarita no solo acepta esta vida de pecado, sino que la abraza con cierta arrogancia. Ella acepta lo que es y dice, vamos a vivir acá así, sabiendo que todo esto era malo para esos tiempos, y además de saber que tenía un poder pero macabro ante Arsenio. O sea, lo que ella decía, Arsenio lo hacía y era como, a ver, aquí ¿quién es la que manda? ¿Quién es la que lleva los pantalones, no? Además de con otros hombres también, ignorando obviamente las advertencias de los sacerdotes y de las críticas que existían en estos tiempos de la comunidad. Obviamente, en la sociedad las mujeres estaban subordinadas y el adulterio pues era algo que era considerado un delito, ¿no? Castigado. Hay indicios de que su relación con Arsenio, con este hombre que se les platica, no era estable al 100%. Como noble, obviamente él enfrentaba esta presión de su familia de decir, sabes que tienes que casarte, tienes que conseguirte una esposa de tu rango de vida, ¿no? O sea, tú eres un noble, tienes que conseguirte a una chica que es noble también. Lo que pues obviamente pudo haber hecho que ella tuviera ciertos pues inseguridades emocionales, ¿no? Por la cuestión de que, bueno, él merece a alguien de la alta sociedad a lo mejor, o de la sociedad de él.
y no me merece a mí, ¿no? Aunque no hay evidencia de que intentara abandonarla antes de que él falleciera. Durante estos años, Margarita no mostró arrepentimiento alguno. Ella no se arrepentía de nada de lo que estaba haciendo, ni tampoco pasaba por su mente reconciliarse con la iglesia. No tenía intenciones de nada de esto. Ella estaba centrada en los placeres terrenales que le daba toda esta vida. Le encantaba el lujo, la sensualidad, el estatus que ella tenía en estos momentos, ¿no? Entonces, pues la convirtió en un símbolo de decadencia moral para todos los que la rodeaban, ¿no? Se dice que se hundió en el abismo del pecado. Entonces, el concubinato en ese tiempo no era raro entre las personas, pero lo que sí era raro era que una mujer de origen campesino pues vivía abiertamente con un noble sin estar casado. O sea, eso era lo extraño. ¿Cómo una campesina va a estar viviendo con una persona que es noble? Eso es imposible, porque, como ya les comenté, él tenía que buscarse una mujer de su nivel, ¿no? Entonces, su pasado oscuro realmente no se enfoca en sí en lo que fue la relación y todo eso, sino su rechazo por parte de todas las normas sociales, ¿no? Y religiosas, lo que obviamente lo hizo un blanco de desprecio. La rechazaban, la ignoraban y pues la traían en los chismitos de ahí del lugar, ¿no? Porque hablando obviamente mal de ella. Eso era envidia, ¿no? Ándale, entonces el punto que marcó aquí el fin de su pasado oscuro ocurrió en 1273 o 1274, no tenemos la fecha exacta, cuando Margarita tenía exactamente 25 años. Arsenio, la persona con la que ella había pasado la mayor parte de su vida, fue privado de la vida de una manera brutal. Este hombre, probablemente por enemigos políticos o bandidos, pues fue arrojado a un bosque. Según la tradición, Margarita lo encontró tras días de búsqueda. Lo estuvo buscando sin parar y, guiada por su perro, ella logra encontrar el cuerpo. Cuando ella ve el cadáver del hombre del que ella estuvo enamorada casi toda su vida, desató una crisis espiritual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este es el momento en el que ella decide cambiar absolutamente todo. Ella renuncia a los bienes de Arsenio y decide devolverlos a la familia de él sin tener que quedarse nada. Dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada, quédenselo, para que vieran que realmente ella estaba ahí meramente por amor, no por lo que él tenía. Se lleva a su hijo, al niño que tuvo con él, a Laviano. Sin embargo, cuando llega a este lugar, que es donde estaba su padre y su madrastra, ellos dos pues la rechazan y la consideran una mujer escandalosa y dicen, no, esta es mentira que se está componiendo. Yo no creo en verdad que su conversión sea genuina, ¿no? Y deciden rechazarla. Ella entonces queda sola y sin recursos, bueno, obviamente con su niño, ¿no? Se sienta bajo una higuera donde enfrenta tentaciones del demonio que le susurraban volver a su vida pasada, pero ella en ese momento ya había decidido cambiar y estaba ya en lo suyo, ¿no? Entonces, en Cortona, Margarita fue acogida por dos mujeres piadosas llamadas Marinaria y Raniera, quienes la presentaron a los franciscanos. Aquí, bajo la guía de Fray Giunta Bebegnati y Fray Rinaldo, emprende una vida de penitencia extrema. Y aquí les va lo que ella hizo. Regresó a los lugares donde ella había pecado, vestida con un saco y con una cuerda al cuello, pidiendo perdón públicamente por todos los escándalos que ella había tenido. Tras 3 años de prueba, fue admitida como terciaria franciscana, una rama de la orden. Vivió en pobreza absoluta, atendiendo a enfermos y fundando en 1278 la Casa Santa María de la Misericordia, un hospital para los pobres. También experimentó y visiones de Cristo, quien la llamó hija y le prometió perdonar a Cortona por su intercesión. Su devoción al Sagrado Corazón la destacó como precursora de esta práctica.
Ella, Margarita, muere el 22 de febrero de 1297 a los 50 años tras 25 años de penitencia y fue canonizada en 1728 por Benedicto XIII, reconocida como patrona de los penitentes y las parturientas. Wow. Bien intensas, ¿no? Las santas. Sí, no. Unas cosas que te quedas que... La verdad es que sí es resaltar todo lo que pasaron, la parte donde es exhibida públicamente, que me recuerda mucho, ¿no? Cuando la historia de que encuentran a la mujer pecando y se la llevan a Jesucristo y lo ponen a prueba, que le dicen, Sí. ella estaba pecando, ¿qué procede? La ley dice que hay que desvivirla a pedradas. A pedradas. Y que mi señor estaba acá escribiendo en la tierra, ¿no? El maestro bien sabio, así en lo suyo, escribiendo en la tierra y como que... él así como... Chismoso, ¿no? Ajá, como Está de- pecadora. Sí, sin mirarlos incluso a la cara. Quien No son esté libre de dignos. pecado, que arroje la primera piedra. Y él en lo suyo, ¿no? Sí. Qué impresionante. Vete, mujer, no peques más. Hombre. Sí. Te quiero. Qué Te palabras. quiero mucho, Jesucristo. Antes de seguir con el siguiente caso, quiero aclarar que no es un santo. Está en un proceso de beatificación. Uy. Me gustó mucho la historia por dos razones. El nombre Ajá. y por la historia. Ok. Más por la historia que por el nombre. San Bartolo Longo. San Bartolo Longo. Es encontrado como San Bartolo, aunque está en proceso de beatificación. Bartolo Longo es de Italia, era de Italia. Nació en 1841 Ok. y era hijo del papá de Bartolomé. Ok. Su papá era médico y su mamá era una fiel devota católica y fue instruido bajo estas creencias. Era un niño bastante inteligente desde muy pequeño, lo mandaron a la escuela, era diestro para la música y estaba creciendo con estas convicciones. Pese a que era muy travieso, se menciona, era un niño común y corriente, medio traviesón, diestro para la música, diestro para la escuela. Tenía una mente superdotada. Lo estoy viendo como admiración. Pero hubo algo que marcó su vida. Y creo que es de lo que hemos hablado mucho en este capítulo. Siempre hay un punto que los hace caer en prácticas un poco extrañas, ¿no? Y esto fue la muerte de su madre. Él tenía tan solo 10 años Estaba chiquito. cuando mamá partió a otro mundo, y esto le termina afectando. Obviamente cuando eres muy pequeño, era un niño, ¿no? Claro. Gente, un niño de 10 años, por muy prodigio que seas, te cuestionas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me la quitaste, Dios, no? Si se supone que tú eres un Dios bondadoso. Y todas estas cosas que hemos pasado mucho, la confusión de por qué me está sucediendo a mí si yo me porto bien. Así es la vida, Sí. ¿no? Y le tocó. Y es el punto de inflexión para que él comience a tener prácticas incluso en contra de lo que le habían enseñado en casa. Uy. Y aquí se pone bien denso. Resulta que se va a estudiar la Universidad Annapolis y va a estudiar nada más y nada menos que Derecho. Y el tema de irse a la universidad, por eso me gustó mucho esta historia, porque tiene que ver un gran parecido con lo que pasamos todos. Te vas a la escuela, conoces gente, te vas involucrando con nuevos pensamientos, nuevas maneras de ver la vida, y es lo que sucede con Bartolo Longo. Empieza a relacionarse con los profesores, y aquí, y cito, muchos profesores ex sacerdotes nacionalistas promovían ideas anticlericales y ateas. Bartolo, influido por este ambiente, escribió: me llené de odio hacia los monjes, sacerdotes y el papa, especialmente los dominicos, los más feroces oponentes de los profesores progresistas. Abandonó totalmente la fe católica, incluso ridiculizaba públicamente las enseñanzas católicas. No inventes. Se volvió un perseguidor de la iglesia, ¿no? Eso es, man. No, Saulo de Tarso, antes Sí. de su conversión, Sí. estaría orgulloso. no, hombre, y no hemos hablado de Saulo todavía.
Y bueno, resulta que todas estas nuevas las malas compañías, como dicen el dicho cristiano, las malas compañías corrompen las buenas conversaciones. Ese es un lema muy, muy cristiano. Bueno, resulta que pues empieza a involucrar con este tipo de personas que ven la vida de una manera distinta, tienen otras creencias. Nosotros hemos platicado el hecho de que tengas otras creencias no quiere decir que pues estés mal, ¿verdad? O que seas mala persona. Que seas mala persona, aunque sabemos que Dios es el mero mero. Resulta que en Nápoles el auge del espiritismo y el ocultismo influido por corrientes europeas como las de Allan Kardec atrajo a Bartolo, buscando llenar el vacío espiritual tras perder su fe. Participó en sesiones de espiritismo y prácticas de adivinación. Empezó a seguir al maestro del espiritismo. Sí. Según su propio relato, esta búsqueda lo llevó a un grupo pagano, y aquí es donde se pone bien oscuro este tema, que lo ordenó o lo nombró como sacerdote satánico. Nada más y nada menos. Fíjate, quiero hacer un paréntesis ahí, porque yo lo hablaba con un amigo que es masón. Porque, a ver, ya no es un secreto que en un rango de la masonería llegas al ocultismo. Y se los voy a explicar con piedritas porque hay gente que llega y dice, falso, ¿no? No te creo. Está dentro de la normativa de la búsqueda del conocimiento. Buscas conocer, buscas la información, pero hay un punto donde ya la información no está ni en libros, ni en internet, ni en nada. Necesitas... empiezan algunos, por ejemplo... por geometría sagrada, por temas un poquito más de luz, bonito, arcoíris, y se van acercando cada vez más. ¿Por qué? Porque es más conocimiento. Llegas a ocultismo y terminas precisamente en satanismo, ¿no? Hoy en día ya le dicen, no, pues es un satanismo light, un satanismo filosófico, un estilo de vida. Es una forma en cómo lo han cambiado, pero es satanismo. Pero bueno, yo creo que lo que pasó con esta persona... San Bartololongo. El tema de la búsqueda del conocimiento, llegó con el padre del espiritismo, Allan Kardec. Su libro es muy bueno si lo leen desde una perspectiva como investigadores. El libro de los espíritus se los recomiendo mucho. Pero llegar al satanismo... No, hombre, y obviamente el conocimiento tiene que ver mucho su manera de pensar, la materia gris, cómo le giraba y cómo lo van posicionando como un sacerdote satánico. Sacerdote satánico. Imagínate, pobrecita su mamá viéndolo desde el cielo. No, hijo, ese no es el camino correcto. Yo te enseño otras cosas, Oscar Herbert. Durante su ordenación o su posesión como sacerdote satánico, y esto fue el punto de quiebre, describió un evento perturbador y dice él estaba en un lugar y menciona que las paredes temblaron, se escucharon gritos desencarnados y él colapsó de terror, enfermándose físicamente después. Como sacerdote satánico predicaba contra el cristianismo, oficiaba rituales y, según algunos relatos, convenció a otros católicos de unirse al ocultismo. Digo, venga, chefa acá, esta es la verdad. Vente al lado oscuro. Aunque ya andaba teniendo sus crisis ahí nerviosas. Este periodo duró varios años. Lo sumió en depresión, paranoia y visiones diabólicas. ¡Hala! Un estado que él atribuyó a la influencia demoníaca. Él aceptó que traía este tema ahí con los espíritus. Ya ves, para que le andas jugando ahí. Traía a Don Chepe ahí. Sí, traía a Don Chepe y a todos. Su salud mental comenzó a deteriorarse y buscó ayuda. Y esta parte de la historia me gusta mucho. Y aquí les voy a dar un consejo. Busquen bien a sus amigos, quiénes son los que están ahí resguardándolos, quiénes son sus lugares seguros, porque aquí interviene un amigo de él, Vicenzo Pepe, un profesor católico de su pueblo natal, lo confrontó con dureza. Y aquí vienen los diálogos, y voy a citar, perdón si no leo bien, fui a una telesecundaria. Si no me creen, 30 de tu vez, 0088K. Ahí está la matrícula. Su amigo Pepe le pregunta: ¿quieres morir en un manicomio y condenarte eternamente? Pepe lo llevó a conocer al dominico Fray Alberto Radente, un sacerdote conocido por su devoción al rosario. Tras semanas de conversaciones con el fraile y con su amigo Pepe, hubo un proceso ahí de cambio. En ese momento él confesó todos sus pecados. Y se menciona que la fecha fue el 7 de julio de 1865.
en la fiesta nacional Sagrado Corazón, donde él confesó. Y para consolidar su conversión, vivió con Pepe y trabajó 2 años en el Hospital de Incurables de Nápoles como penitencia, atendiendo a los pobres y enfermos junto a los franciscanos. En Pompeya conoce a una mujer, a Mariana Di Fusco. Bartolo tuvo una experiencia transformadora caminando cerca de una capilla en ruinas. Y aquí es donde se pone bastante bonito y bien espiritual. Sintió un vacío abrumador y consideró autodesvivirse. O para los que están en Spotify, entonces estuvo ahí sentado y de pronto escuchó una voz que él atribuye a que fue la Virgen María, que le decía: quien propague mi rosario será salvo. Una promesa tradicionalmente ligada a Santo Domingo. Él cayó de rodillas en ese momento y prometió dedicar su vida al rosario. O sea, después de años estuvo ahí chambeando y todo. Este momento de transformación me gustó, por eso me encanta esta historia de Bartolo Longo. Ya una vez convertido, pues se enamora de Mariana y le propone pues casarse. Comienza a hacer obras caritativas en Pompeya. Levanta un templo, una iglesia que estaba en ruinas, y ahí es donde comienza su redención y su arrepentimiento. Incluso hay una historia que se menciona donde él interrumpe una sesión espiritista y llega con un rosario así públicamente y les dice: ustedes están equivocados con sus creencias. Lo hizo públicamente para decir: ya no me busquen más, yo ya no soy un sacerdote satánico, yo estoy dedicado, o mi vida está entregada a Cristo. Murió el 5 de octubre de 1926 a los 85 años, tras una vida de evangelización. Y aquí es donde mencionaba lo de hace rato. Fue beatificado por Juan Pablo II. Y todavía está en el proceso. Se mencionó por el Papa Francisco ahorita en febrero que estaba el proceso. Todavía no es santo, pero algunos lo consideran como tal por su transformación, por todo lo vivido, cómo salió del catolicismo para llegar a ser un sacerdote satánico, para regresar y pues estar en el tema de la beatificación. Esa es la historia, de San Bartolo Longo. Yo creo que llegó a ese punto de ser sacerdote satánico por un tema de confusión, porque al final de cuentas él ya conocía pues el camino, pues la fe, ¿no? Que como dice la palabra, instruye al niño en su camino y de adulto no se apartará de él, o algo así dice la cita bíblica. Pero yo creo que fue un tema más, como lo mencionaste, como de rebeldía, ¿no? Es decir, me quitaste a mi mamá. Ya no creo en ti. Ya no creo en ti. Entonces fue un tema, fue un poquito más acercado hacia eso, a la rebeldía, al decir, me hiciste esto, o lo permitiste, mejor dicho, porque como dicen por ahí, hay un dicho que dice que tal cosa no pasa si Dios lo permite o no, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que fue un tema más de rebeldía. La verdad es que me gustó mucho su historia. Está muy buena. Sí. La parte de cómo se revela y... me quitaste a mi mamá. Pues vas a ver, ahorita lo que voy a hacer, me voy a llevar a tus creyentes hacia donde yo estoy. Sí. Y te voy a arrebatar todo. Al final se termina arrepintiendo y que bueno, ojalá y si lleguen a canonizarlo. Sí. Porque su historia está bastante agradable. No, y sobre todo muy inspiradora, ¿no? Hay personas que de repente tienen esa misma... se siente como tambaleando en una fe. Y digo, no, de ninguna manera yo promuevo una religión, yo tengo la mía y punto, pero hay personas que tienen su religión y muchas veces como que tambalean por ciertas cosas. Entonces pues yo creo que para eso son los santos, ¿no? Ocuparlos como ejemplos, para ver qué hicieron ellos, porque fueron humanos. Claro. O sea, al igual que todos nosotros, tuvieron errores humanos, ya escucharon el lado oculto de muchos santos y pues ahí está para que lo agarren como de ejemplo. Sí, gracias por estar aquí todavía. Yo dije que no iba a hacer bromas, pero el patrón me pateó por abajo y es como cotorreo. No es cierto. La verdad es que sí, Dafne fue la que empezó con el cotorreo. Es un tema muy agradable porque vemos cómo emergen y cómo van transformándose. Y creo que sí es un buen punto de partida para todos los que están buscando crecer en el tema espiritual. Que nadie te diga que no puedes cambiar,
porque sí se puede, independientemente de las creencias que tengas. Dijeran por ahí, échale ganitas. Para mí el ejemplo más cabrón fue Cipriano, güey. Sí. Ese cabrón hablaba con los demonios. O sea, una cosa es decir, sí, güey, yo te mando un muerto. Sí, no, ese cabrón hablaba con el demonio, güey. Y le decía, ¿qué onda, güey? ¿Por qué no pudiste con Justino? O sea, a ese grado. Y los demonios lo intentaron matar. O sea, ahí está el ejemplo clarísimo. Cipriano es el ejemplo, güey. Yo me quedo con mi favorita, con Olga. Por todo lo que hizo. Es que creo que hay muchas historias, la verdad, que están y no hoy en este video. De Saulo, de Tarso, y de la que le evitó Mary, dijera. Sí, mi Mary. ¿Qué pasa? No. La verdad, muy interesantes, muy buenas. Y creo que este capítulo bastante bueno. Y relájense un montón, ¿eh? Sí, ahí en los comentarios. Lo hablamos todos de respeto, claro. O sea, nunca en mal plan. Pero bueno, ¿cómo se la pasaron ustedes? No, hombre, yo... Excelente. Aprendí muchas cosas. La verdad es que hay historias bastante buenas. Independientemente de los personajes canónicos en la Biblia, que también están chidos. Por ahí deberíamos hacer como un capítulo de los personajes o los lados B de los personajes católicos de la Biblia. Ajá. Porque hay también mucha telita que cortar. El lado oculto de la Biblia, ¿no? Super jalo. Dejen ahí igual los temas que les gustaría que abordemos en la caja de los comentarios para que los leamos y veamos qué les podemos traer en los próximos episodios. Oye, y creo también en este capítulo, a mí una vez una maestra me dijo, bueno, nos dijo en clases que esa frase que ponen típicamente en tus mensajitos y eso de nunca cambies, es una mala frase, porque realmente, y creo que hoy es el ejemplo, tenemos que cambiar. O sea, siempre tenemos que estar en cambios y siempre tiene que haber un momento en el que digas, esto hice mal y ahora lo quiero corregir y lo puedo corregir. Y creo que en el capítulo de hoy presentamos a todos estos personajes que hicieron eso. Sí cambiaron. Entonces, ya no vuelvan a decir nunca cambies. Qué buen mensaje. Y recuerden poner sus calabritas. Ahí sí terminan los episodios. Claro. Gracias, amigos, por darnos ese tema. Gracias a todos los que llegan al final. Chicos. Pues nada, que tengan la bondad de ser felices. Los queremos mucho. Pórtense mal y cuídense bien. En el próximo episodio. Bye. Bye, bye.